Muy buenas tardes, alumnado de primero de BTP, secciones A, B, C, D y F de nuestro amado Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, lo que concierne a la jornada vespertina. Hoy es día lunes 23 de agosto de 2021. Como les anuncié en el chat, el tema de hoy es histograma y polígono de frecuencias. Dicho sea de paso, hasta aquí va a entrar el examen, abarcando desde la página 1, con el ejercicio 1, hasta la página 18, lo que concierne a el ejercicio número 6. Todos los tópicos van a entrar en el examen, que va a ser el próximo lunes 30 de agosto de 2021 a las 12 del meridiano, de hoy en 8. Subtema: histograma y polígono de frecuencias. Objetivos específicos: graficar el histograma a partir de una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Bien, vamos a comenzar con este objetivo, con el objetivo 1. Recordemos este ejemplo 3 de la clase anterior, que en una encuesta se ha hecho, en una clase de matemáticas se hizo una encuesta en donde se preguntó a 30 estudiantes el número de horas que se dedicaban a estudiar en la semana. ¿Qué tiempo dedicaban a estudiar en los estudiantes? Pues entonces aquí tenemos la distribución de frecuencias. En este dominio, de 1 a 5 horas, tenemos como rango 6 estudiantes. De 5 a 9 horas, 7 estudiantes. De 9 a 13, tenemos 10 estudiantes. Alumnos que estudian de 13 a 17 horas, 5 estudiantes. Y alumnos que estudian 17 a 21 horas, 2 estudiantes. Son pocos los estudiantes que estudian bastante. Eso es históricamente, pues, comprobado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A partir de esta distribución de frecuencias o frecuencia de datos agrupados, como que llamarle, que puede llamar distribución de frecuencias, tabla de frecuencias o frecuencia de datos agrupados. Entonces, nosotros lo podemos hacer a través de un gráfico. Ese gráfico se llama histograma. En esta clase vamos a hacer énfasis en lo que es el histograma. Y en la siguiente clase vamos a hablar del polígono de frecuencias. A partir del histograma hacemos el polígono de frecuencias. Ok, entonces mire, aquí tenemos en nuestro dominio las horas y en el rango los estudiantes. Entonces miren, en el rango de 1 a 5 horas son 6 estudiantes que se dedican a estudiar en ese tiempo. En el rango de 5 a 9 horas son 7 estudiantes. En el dominio de 5 a 9 tenemos un rango de 7 estudiantes. En el dominio de 9 a 13 horas tenemos un rango de 10 estudiantes. Y en el rango de 17, perdón, en el rango de dominio 17 a 21 horas son 2 estudiantes. Como pueden ver, aquí tenemos la suma de frecuencias. 6 y 7, 13, más 10, 23, y 5 a 28, y 2 son 30 estudiantes. A esto le llamamos histograma. Repito, el dominio es el número de horas y el rango con las frecuencias son la cantidad de estudiantes que se dedican a un tipo de horario en la semana para estudiar. Continuaremos después con lo que es el histograma, que será a partir el polígono de frecuencias, que lo hacemos a partir de un histograma, pero tomando en cuenta otro ejemplo. Continuaremos.
Regresando con la cátedra, tenemos ahora el segundo objetivo, que es trazar el polígono de frecuencias mediante el histograma. Para esto tenemos este ejemplo. Se calculó el coeficiente intelectual a 36 estudiantes encontrando los siguientes datos. Aquí los datos están ordenados de menor a mayor. El menor coeficiente intelectual fue 77 y el mayor coeficiente intelectual fue 123. Construya una tabla de frecuencias considerando las clases. Entonces aquí las clases corresponden a lo que es el dominio, lo que es el coeficiente intelectual, y la frecuencia son el rango, que es el número de estudiantes. Entonces, a la hora de ordenar en esta tabla de frecuencias o distribución de frecuencias, resultó lo siguiente. En el dominio de 77 a 84 de cociente intelectual es frecuencia 1 o rango 1. En el dominio de coeficiente intelectual 84 a 91 se encontraron 5 estudiantes. En el coeficiente intelectual como dominio de 91 a 98 tenemos como 9 estudiantes, o sea, la frecuencia es 9. En el dominio 98 a 105 tenemos una frecuencia de 6. En el dominio de 105 a 112 tenemos 12 estudiantes. En el dominio 112-119 una frecuencia de 2 estudiantes. Y en el dominio 119-126 un estudiante. Si ustedes suman todo esto, te queda 36. 1 más 5, 6 más 9, 15 y 6, 21 y 12, 33 y 2, 35 y 1, 36 estudiantes que se les calculó el coeficiente intelectual. También en algunos libros aparece el concepto de cociente intelectual y es válido. Ok, aquí tenemos nosotros el histograma. Partimos de cero. Yo después les voy a explicar esto, cómo se agrega una frecuencia a la izquierda y a la derecha con frecuencia cero. Entonces, aquí tenemos dominio de cociente intelectual 77-84, un estudiante. Dominio 84 a 91, tenemos una frecuencia o rango de 5. Dominio de 91 a 98, tenemos un rango o frecuencia de 9. Dominio de 98 a 105 de cociente intelectual, tenemos frecuencia 6 o rango 6. Dominio de 105 a 112, tenemos una frecuencia o rango de 12. Y el dominio 112 a 119 tenemos una frecuencia o rango de 2. Por último, en el dominio de 119 de coeficiente intelectual a 126, un estudiante. Como pueden ver, si suman todos estos datos, pues son los mismos datos de aquí y suman 36. ¿Ya? El dominio son los coeficientes intelectuales y el rango son la frecuencia o número de estudiantes o rangos. Bueno, para formar el polígono de frecuencias es necesario agregar una clase más a la izquierda y otra a la derecha con frecuencia cero. Al unir los puntos se obtiene una línea poligonal cerrada. A este tipo de gráfico se le llama polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias es un gráfico utilizado para representar una distribución de frecuencias de una variable. Se puede trazar en el histograma como aquí lo tenemos. Entonces, miren, agregamos una clase de 0 de 70 a 77. ¿Ya? Y la frecuencia es 0. Agregamos una clase de 126 en delante, frecuencia 0. Y efectivamente colocamos aquí los puntos medios en cada una de estas barritas y trazamos estos segmentos rectilíneos
y así formar una línea poligonal cerrada, y eso es lo que le llama polígono de frecuencias. Entonces, perfectamente usted, cuando yo le pida, trace el polígono de frecuencias, lo hace a partir del histograma. Y hasta aquí la cátedra del día de hoy. Será hasta el segundo periodo. Hasta aquí entra el examen. Desde la página 1 hasta la página 18 con el ejercicio número 6, y eso está especificado en la invitación que les hice el día de hoy. Hasta luego, si Dios así lo permite. Con permiso.